Bueno, pues dejamos la NASCAR a un lado y nos ponemos ya 100% con la guía del pueblo. Hay muchas cosas de las que hablar, además cosas interesantes porque tenemos dos inicios de campeonato, como son la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Tenemos los Supercars, que aunque es la segunda carrera de la temporada, es interesante de lo que tenemos que hablar porque hay que poner los puntos sobre las íes a muchas cosas que ocurrieron este fin de semana y que seguro que mucha gente no entiende qué es lo que ha ocurrido. Hablaremos de la IMSA, segunda carrera de la temporada, pero que si tenemos en cuenta la distancia que hubo con la primera, que fue allá a principios de año, pues parece que es la primera. Y luego, por supuesto, hablaremos de MotoGP, que aunque sigue habiendo muy buenas noticias para los españoles, yo aquí quiero dar una pincelada y tratar con vosotros porque quizás no hemos elegido el mejor año para convencer a Mario de que MotoGP es una categoría divertida. Luego hablamos de eso, pero yo voy a verme todas las carreras. Bien. Entonces, más o menos lo tenemos medio hecho. Bueno, vamos a hablar de la Fórmula 3, que hay que decir, Mario, que de las dos categorías soporte de la Fórmula 1 que hemos tenido este fin de semana, si entendemos como soporte F2, F3 y F1 Academy, ¿vale? Porque aunque hubo Supercars, no lo contamos como soporte, pues la Fórmula 3 es la única que se completó en su totalidad, podríamos decir, porque la Fórmula 2, hacemos aquí spoiler, aunque ya muchos lo sabrán, no disputó su segunda carrera por el tema de la lluvia. Ya digo, Fórmula 3 comenzó la primera carrera del fin de semana. No llovió, ¿vale? Tuvimos la pole position hecha por Gabriel Emini, que hay que decir que aunque hizo la pole position, luego se le puso una sanción de 3 puestos por bloquear a Jack Crawford durante la clasificación, y esto es algo que me parece muy interesante y que quiero que me comentes, Mario, qué te parece. A mí me parece un acierto. Perdón, estoy hablando de Fórmula 2, vamos a hablar primero de Fórmula 3, que no sé por qué me he puesto a hablar de Fórmula 2. Sí. Dejamos al lado de Gabriel Emini, perdonad. La primera carrera de la Fórmula 3 la ganó Santiago Ramos, haciendo una muy buena carrera, Mario, pese a que, digamos, que se benefició de la invertida, ¿no? Santiago Ramos es un piloto que vamos a decirlo abiertamente, no es uno de los favoritos ni es uno de los pilotos que esperemos grandes cosas de él, pero mantuvo el liderato en la primera curva y supo hacer valer pues esas luchas que tenía por detrás y sobre todo esa primera posición con los distintos también safety car que salieron. Bielinski perdió la posición frente a Stenhouse al inicio y prácticamente se mantuvo así durante toda la carrera, y yo creo que quien puso un poco la sorpresa aquí fue Tassanapolo Intra-Bubasak, que quizás nadie esperaba de él. Y ya no solo por el cuarto puesto, ojo, porque a mí me parece muy interesante que quede cuarto y puedes decir, bueno, pero también se benefició de la invertida, que es cierto, pero por el ritmo que tenía, parecía que era de los más rápidos. Y yo, de hecho, me fastidió mucho ese último safety car, ¿no? Con ese coche con ese choque, perdón, del Pino y Sagrera, que también hablaremos de esto ahora, porque justo cuando se chocaron del Pino y Javier Sagrera, los dos españoles, justo Intra-Pubasak había adelantado a Zagaceta y yo tenía ganas de ver qué podía demostrar. Estoy seguro de que no hubiese alcanzado al top 3, eso estoy seguro, pero quería ver el ritmo y quería ver cuán rápido era, porque parecía que iba muy rápido. Entonces, bueno, la carrera no cambió, o sea, es lo que os he dicho. Ramos mantuvo el liderato desde la curva número 1, el adelantamiento de Stenhouse a Bielinski en el arranque, Intra-Pubasak con Zagaceta hasta el final, sale el safety car por el accidente de Bruno del Pino y Javier Sagrera, y se acaba la carrera, Mario, porque la carrera acabó bajo el safety car. Poco más hay que decir de esta sprint. No, sí. Bueno, en general yo creo que muchos pilotos, diría que la sensación general es que algunos, los que se aprovecharon de esa parrilla invertida, sorprendieron, ¿no? Y es lo que tienen que hacer. Es esta situación en donde quizás no te vas a ver en esta todo el resto de la temporada. Pienso ahora mismo en Bielinski. No le veo haciendo podios lo que resta de año, sobre todo porque, a mi juicio, luego sí que es cierto que los pilotos pueden mejorar, ¿no? Con el paso de categorías, pero es el perfil más discreto de de toda la alineación de Rodin. Em, Zagaceta, por ejemplo, más de lo mismo. Es decir, yo creo que los puntos no son lo que uno esperaría de ellos de forma regular. Así que se vean en esta situación así de primeras les viene bien, sobre todo ver que lo aprovechan. Lo mismo digo de Intra-Pubasak, ¿no? Aunque Intra-Pubasak sí es cierto que siempre ha sido famoso porque en las primeras rondas suele rendir muy bien y luego ya el resto del campeonato desaparece un poco, ¿no? Bueno, Pero... yo tuve unos feelings de Fórmula 4 Española 2022, pero literal, La primera ronda. Sí, es que recuerdo como si fuese ayer esa primera ronda de Portimao de Intra-Pubasak, que era Dios, y ya está. Ya no volvimos a ver a ese chico en toda la temporada, Mario.
No, sí, sí, sí. De hecho, a final de año, en los premios Pueblo, que yo le digo, porque va a repartir a los pilotos que lo han hecho mejor o peor, siempre está el trofeo Intrapubasa, que es al piloto, el que ha hecho muy buena primera ronda y luego se ha derrumbado. Así que, bueno, para que os hagáis un poco la idea, pero bueno, en general, muy buenas sensaciones del piloto tailandés y sobre todo, bueno, Santiago Ramos daba un paso atrás de Trident a Bar, porque pasar de Trident a Bar es dar un paso atrás bastante grande. Y bueno, por lo menos ha podido arrancar con esa victoria y quitarse un poco el mal sabor de boca del año pasado, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Las carreras sprint están para eso, ¿no? Para, yo diría, en muchos casos para subir los ánimos. Así es, y bueno, hay que decir que era el 50 aniversario de Bar, es el 50 aniversario de Bar este año, y bueno, pues empezar así el año ganando una carrera, la verdad que ni tan mal. Como veis en el titular, ponemos que Cámara ha sido uno de los. Ha sido el que debutó por todo lo alto en la lluvia, y de hecho es el líder del campeonato, pero en esta carrera se lo llevaron por delante en un accidente con Lawrence Van Hoepen y ahora no recuerdo quién fue el otro piloto, pero vaya, Cámara quedó fuera de la carrera por un accidente en mitad de carrera, y en la carrera larga, por así decirlo, era el que partía desde la primera posición. Arrancó con la pista empapada, porque fue toda la carrera con la lluvia, y con 3 vueltas detrás del safety car, que aunque pensábamos en un principio que no se iban a descontar, sí que se descontaron, ¿vale? La salida lanzada, Cámara abrió hueco, se benefició un poco de que, bueno, pues al tener vista libre y vista limpia, todo lo limpia que se puede tener en lluvia, pues se benefició de eso y abrió hueco sin ningún tipo de problema. Enseguida tuvimos el accidente en esa primera vuelta entre Nicolas Olof y Calum Boysin, que provocó el safety car. Ramos y Dafe, que estuvieron a punto también de tocarse en la curva número 1. Y bueno, a mitad de carrera pues tuvimos Sten Horrigur saltándose la curva número 10, Lacorte haciendo un trompo 360 espectacular, a Bilinski, que de verdad, ojo con el polaco, que pinta muy bien, adelantando a Gochuku, a Justi superando a Zagaceta, Zagaceta sancionado también con 10 segundos, y un final accidentado, ¿no? Porque Christian Ho se fue contra el muro, provocó el tercer safety car y dirección de carrera sacó directamente la bandera roja. Es el resumen de la carrera, y alguno dirá, pero no has contado nada. Es que no pasó nada, Mario, es que prácticamente fue todo en un trenecito, no hubo grandes adelantamientos, y a mí me sorprendió bastante que dentro de los incidentes que tuvimos fueron pocos para lo que uno se podía esperar en una primera carrera de la temporada en Melbourne, en lluvia, en la Fórmula 3. Sí, y sobre todo, bueno, destacaría principalmente el ritmo de Cámara en lluvia, que se pudo distanciar con bastante margen sobre el resto, ¿no? Y sí, esos accidentes y sobre todo ese final con coche de seguridad. Yo hacía la broma, ¿no? De que Cámara sentirá, bueno, sobre todo en general el podio, ¿no? Cámara, Stromsted y Nael, los 3 llegados de la freca y sentirán que no ha cambiado nada, porque en la freca, si alguno sigue las carreras, sabrá que los coches de seguridad suelen estar más de la mitad del tiempo en pista. Son carreras de media hora, también influye que a la mínima que hay un accidente, ¿no? Se pasa mucho tiempo ahí, pero bueno, se le llama hasta la Fórmula Regional Safety Car Championship, ¿no? Y pues efectivamente han llegado a Fórmula 3 y se han encontrado un poco más de lo mismo. Una carrera principalmente marcada porque la mitad de las vueltas no, bueno, no exactamente la mitad, pero poco menos de la mitad de las vueltas no fueron competitivas. Dicho esto, me parece un mucho mejor arreglo que lo que vimos en Fórmula 2 y me sigue pareciendo un resultado bastante justo. Sí. La victoria de Camara, pues bueno, demuestra que efectivamente ha venido aquí para pelear por este título. Ahora mismo, de hecho, lidera el campeonato, pese a no haber puntuado en la carrera sprint. Consiguió la pole y está cubriendo ese papel de favorito que parecía que lo tenía él, efectivamente, pero que en cualquier momento, ya sea por cambio de jerarquía un poco entre los equipos de Fórmula 3 o porque no estuviera cómodo quizás con el coche, le costara un poco adaptarse, quizás podía a lo mejor no cubrir esas expectativas, pero de momento, tras esta primera ronda, las ha cumplido más que de sobra, vaya. Mario, hablamos de Triden antes, ¿no? Hablábamos de los cambios. Primero, antes de cambiar a Bar, que vamos a hablar de eso, el otro piloto que quedó segundo de Triden, Noah Stromstead, otro de los pilotos que a la mínima que se le dé medianamente bien, no le veo a la... Bueno, es que sí le veo a la altura de Cámara. Es que le puede poner las cosas muy complicadas a su compañero. Y si se dan las situaciones, yo creo que puede estar ahí. Ahora me hablas de esto, pero quiero que lo oyes también hablando del que quedó tercero de Teofil Nael, que compitiendo en un coche como es el de Bar, que ya acabas de decir antes, con el comentario de que Santiago Ramos pasa a Bar de Triden, Bar no es un coche para
bueno, pensar en luchar por el campeonato. Puedes luchar por carreras sueltas, pero luchar por el campeonato se antoja complicado. Y ahí tenemos a un Théo Finael que ya sorprendió en la Fórmula 4 española con Saint-Eloc, todos recordaremos aquella temporada, que ya ha hecho grandes cosas en la Freca y que en este arranque yo le he visto muy sólido, sobre todo en la carrera sprint se le vio hacer movimientos muy buenos. A mí me sorprendió, a ver, me sorprendió, me lo podía esperar, pero quizás no tan pronto. Efectivamente, no, y yo creo que al final lo bueno que tiene Nael es un poco de las expectativas de las que parte, ¿no? Es decir, sale de la Fórmula 4 española un poco con la cuestión de sigue siendo la Fórmula 4 española, no tiene un nivel, por ejemplo, comparable a la italiana. Llega a la Freca con la expectativa de lleva un Santeloc, vamos a ver qué tal se le da, y lo hace muy bien. Y ahora está en una situación parecida con el VAR, ¿no? Y la gracia está en que efectivamente la Fórmula 3 es mucho más caótica y da pie quizás a que estas actuaciones se puedan premiar incluso más de lo que puede ser en la Freca, ¿no? Insisto, solo una ronda, luego la temporada puede ser muy diferente, pero las sensaciones son muy positivas de Nael. Y yo creo que puede seguir escalando posiciones, ya no en la general, sino un poco en el esquema mental que todos tenemos de quién puede ser mejor que quién, o qué piloto promete más o promete menos, ¿no? Y luego en cuanto a Stromstead, pues efectivamente ya se vio desde la quali detrás de cámara, eso sí, pero que tiene lo que hay que tener para llevar ese coche de Trident, al menos en esta primera ronda, esperemos que no se derrumbe. Y si bien es cierto que en carrera, al menos en la carrera larga, con la lluvia, no estuvo cerca del ritmo de su compañero, mm, todo invita a pensar que la ilusión que había depositada en él tras pasar por la em, fórmula regional, ¿vale? Puede ser que quizás lo acabemos viendo de nuevo como un piloto bastante ilusionante. Veremos un poco en qué queda la cosa. Como apunte destacable, quizás ya dejando un poco al top 3, si quieres pasando a los siguientes, me gustaría hablar de los que van, de hecho, cuarto y quinto en el campeonato. Primero Bedrin, que con el AIX, que es probablemente el equipo más modesto de la parrilla, puntuó en las dos carreras y acabó quedando cuarto en la carrera larga. Y muy probablemente, de verdad, aunque no compita el resto del campeonato, vaya a ser el mejor clasificado de AIX en la general. Mucho tendría que pasar, o al menos muchas expectativas tendrían que vencerse si al final es Jonas Reed quien ocupa ese asiento para que cualquiera de los otros de los tres pilotos restantes le superara estos 17 puntos. Y bueno, Stenshorn, que al final donde más deslumbró fue la carrera con parrilla invertida, pero creo que empieza con buen pie. Si bien es cierto que es el circuito donde ya ganó el año pasado, pero que al final tiene que hacer un año muy bueno para seguir convenciendo. Y de momento me da la sensación de que no ha empezado de mala manera el piloto noruego. Yo, justo, Mario, antes de pasar a la Fórmula 2, que ya estaba preparando todo para hablar de la categoría de plata, quería hablar de Nikita Bedrin. O sea, hizo un carrerón en la Fórmula Regional Medio Oriente. O sea, todos recordaremos esa última carrera donde a 6 minutos del final, creo que estaba a 7 segundos del primero. Y no solo le adelanta, es que le mete 6 segundos o 5 segundos en ese poco tiempo que queda. Fue una auténtica locura, todo por gestión de neumáticos. Bueno, fue una sorpresa quizás ver en esta primera carrera, porque insistimos, solo se espera que corra en este primer Gran Premio y ha hecho un poco lo que se esperaba, que era puntuar para iRacing en lo que probablemente sea el único piloto que consiga puntos. O bueno, a lo mejor hay algún piloto que consigue puntos, pero que consiga tantos como ha conseguido Nikita Bedrin en las dos primeras carreras, se antoja complicado. Pero bueno, dejando la Fórmula 3 a un lado, yo creo que es momento de pasar a hablar de la Fórmula 2 y de Dursen, ¿no? Que ha sido el ganador de esa sprint y que es el líder del campeonato porque no tuvimos Feature Race. De hecho, me ponía yo antes a hablar rápidamente de la Fórmula 2, tenía yo muchas ganas de hablar de ella, porque vaya, es que vamos a hablar muy rápido de ella. Decía antes, ¿no?, que Gabriel Lemini fue el piloto que hizo la pole position, que le quitaron la pole position. Y esto es algo que hay que comentar muy, muy claramente, ¿vale? Porque aunque él hace la pole position, no le dan los 2 puntos por haber hecho la pole position, porque no se dan 2 puntos al piloto que hace la pole, sino al que sale en primera posición. En este caso, el que salió primero en la Future Race, aunque no salió, fue Víctor Martins, y por eso se le otorgan los 2 puntos a él. Un cambio, y te cedo la palabra directamente, Mario, para que nos comentes qué opinión te deja esto, y ya hacemos el resumen. Este año, cuando te sancionan por algo que ha sucedido en clasificación, no te sancionan solo para la siguiente carrera, sino que te sancionan para las 2 carreras. Para mí, un acierto. ¿Por qué? Porque Gabriel Lemini, si se hubiese aplicado la sanción solo a la sprint, hubiese salido 14º, 13º en la sprint,
pero luego en la sprint, en la Future Race, hubiese salido primero. Lo cual a mí me parece un error, porque si a ti te sancionan por algo que has hecho mal, lo lógico, mínimo, sería que te sancionaran en la carrera principal. Si no te sancionan en la sprint, vale, perfecto, no pasa nada. Pero que la sanción recaiga en la carrera que menos peso en cuanto a puntos tiene, para mí no tenía ningún sentido. Quizás sancionar en las dos sea demasiado, pero tampoco me parece mal. No, efectivamente, es una buena medida, yo creo, porque sí que es cierto que había muchas sanciones que se perdían por ahí por el camino. Y nada, es excelente decisión. Bueno, qué decir, sobre todo, bueno, veníamos de este fin de semana con las grandes sanciones a los pilotos por los sensores que utilizaron en los test de pretemporada. Fin de semana totalmente inútil para ellos en cuanto a resultados, pero bueno, iba a decir en cuanto a aprendizaje, pero luego pasó lo que pasó, así que tampoco, ¿no? Pero tampoco les impides correr, que era un poco lo que quizás en una categoría más profesional se tendría que haber hecho, que era excluirles de la ronda, ¿no? Me parece en ese sentido que se tomó la decisión adecuada. Sancionar al equipo, pero no impedir correr a los pilotos. Que al final debería ser, porque este fin de semana ya hemos visto que no, debería ser prioridad que los pilotos puedan correr. En fin. Sí, vamos a contar brevemente antes de comenzar con el resumen lo que pasó. Básicamente es que, si no me equivoco, Mario, corrígeme, Trident, Dams, ¿y quién fue el tercer equipo? Trident, Dams... Bueno, ahora mismo no recuerdo. No me Tres acuerdo. equipos, Trident, Dams y un tercer equipo. Rodin, efectivamente. Sí. Fueron los 3 equipos que fueron sancionados sus 6 coches con puntos, con una multa económica y con 10 puntos 10 posiciones de sanción, perdón, en la parrilla de salida. El motivo, bien, en los test de pretemporada en Barcelona utilizaron unos sensores que no es tanto el sensor, esto me lo explicó Tony Cuquerella este fin de semana allí en la redacción de Dazón, no es tanto utilizar el sensor, sino ¿para qué lo utilizas? No está prohibido utilizar el sensor, sino modificar cualquier aspecto del difusor, ¿vale? Entonces, lo que hicieron los equipos fue hacer distintos agujeros en el difusor para, con ese sensor, una vez que tienes esos agujeros, controlar la altura del coche. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el secreto en la Fórmula 2, Fórmula 3 y la categoría que no debe ser nombrada actual es alturas, ¿no? Entonces, con estos sensores lo que pretendían era medir cuál era el punto en el que perdías la carga por completo al estar tan bajo. Entonces, con este sensor lo conseguían averiguar. ¿Qué decisión ha tomado la Fórmula 2 o la FIA como tal? Bien, pues les ha sancionado con 10 puestos en parrilla, aparte de la sanción económica, y han puesto un test en Bahrein, Mario, para que el resto de equipos puedan hacer lo mismo que hicieron ellos, y además en esos 3 días de test a ellos le quitan un día de test, es decir, de los 3 solo pueden hacer 2, lo cual creo que esto va a tener problemas porque los pilotos que corren en estos equipos dirán, ya, pero yo he pagado un presupuesto anual y me estáis quitando una carrera. Esto también traerá Ya, bueno, es rendir cuenta, eso será el equipo el que claro, tenga claro. que rendir cuentas. Pero bueno, estos dramas a mí me gustan. Sí, no, que es divertido. Es divertido. Estas son las cosas que sí, luego sí. uno habla y dice, son Que te curiosas. encuentres ahí un tuit de la Fórmula 2, un comunicado donde no te especifican qué ha pasado, pero ya solo por el titular lees que es algo gordo, entras, venga, Sí. 10 posiciones de sanción. Sí, no. Denotaba que había sido algo curioso, ¿no? Y yo incluso hablaba con alguno de los ingenieros que tenemos repartidos por la Fórmula 2 y me decían que les sorprendía, ¿no? Porque es algo que está bastante claro, que no se puede modificar nada y que haya equipos que se hayan atrevido a hacer esto, pues que no entendían muy bien por qué. Que esto es otro de los temas que también me comentó Álvaro de Miguel, ingeniero de motores de Hightech. Me decía, es que lo que no entiendo es que lo hagan en un coche y en otro no. Porque ya que lo haces, pues hazlo en los dos y tienes el doble de información. Pero no, lo haces solo en uno cuando te van a sancionar a los dos, porque aunque tú solo coges información con un coche, la información que coges con un coche la puedes llevar a cabo en el otro. Entonces, ahora, tú has probado esto en solo un coche, has recapitulado información, por así decirlo, de solo un coche, mientras que ahora cuando vayamos a Bahrein, el resto de equipos lo va a montar en los 2 coches durante 3 días y va a sacar muchísimas más información. Entonces, ha sido como pegarse un tiro en el pie lo de estos equipos, y esto va a traer cola y ya iremos hablando a lo largo de las semanas. Pero bueno, volviendo al tema del resumen de las carreras, la carrera sprint, que fue la única que tuvimos, la salida, Joshua Dursen, adelantó a Fornaroli, que era quien salía primero por la invertida.
y lideró toda la carrera, a placer, prácticamente. Además, parecía que Dursen seguía teniendo ese motor Mecachrome modo cohete que era imparable. En la vuelta 3 tuvimos el accidente de Víctor Martins, que fue bastante dramático porque que Víctor Martins, que era uno de los pilotos que bueno, que se postula como el gran favorito por su tercer año y porque tiene el talento, ya en a las primeras de cambio se vaya al muro. Ojo, cuidado. Más Esterson luego se chocó en la vuelta número 6. Bueno, pues dices, bueno, se ha chocado, pero no es un Víctor Martin, ¿sabes? Te esperabas que pudiese ocurrir. Y también tuvimos otro accidente en la vuelta 14 donde Sami Megotunif impactó tras tener un duelo con Villagómez. En las relanzadas de todas estas banderas amarillas, Dursen mantuvo el liderato sin problema y Fornaroli presionaba con el DRS, pero no era capaz de acercarse a Dursen, que esto es lo que a mí me hace pensar que el coche de Dursen, insisto, sigue teniendo el mismo motor del año pasado o algo por el estilo, porque corría una barbaridad. Y fue una carrera bastante estática, Mario, no hubo muchos adelantamientos, pero sí que hubo luchas muy interesantes, como la de Sebas Montoya con Roman Stanek por la sexta posición, la de Gabriel Emini con el propio Montoya por la séptima, y luego la de Pepe Martí con Mini por el octavo y último punto que consiguió el piloto español, y que oye, no estuvo nada mal. Sí que es cierto que le sigue fallando las clasificaciones, que esto es algo que Pepe tiene que corregir, pero no estuvo mal esa primera carrera al sprint. Y bueno, te dejo que comentes esto y ahora hablamos de la Future Race, que no hubo nada de lo que hablar, vaya. No, bueno, victoria al sprint de Durksen, bien. Muy buen resultado, que al final resultó ser el piloto, resultó que iba a salir líder gracias a eso. Y un poco, pues eso, lo que decía, a ver un poco si era real lo que se vio el año pasado. De momento, pues parece que sí, pero también en ese sentido eh, tiene mucho que, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene mucho de motor, tiene mucho también de que efectivamente es un auténtico pilotazo, ¿no? Y lo está demostrando. Y bueno, por supuesto, en cuanto a resultados, Fornaroli, recién llegado y tal, sí que es cierto que en clasificación estuvo peleando por la pole, pero al final no se tuvo que conformar con el top 10 y acabó perdiendo también en la salida. Bueno, pero es un buen resultado para él. Yo creo que para ser una primera ronda da la sensación de que no le ha pillado desprevenido este coche. Puede pasar mucho, eso sí. Y bueno, sorpresa, me sorprendió un poco Sebastián Montoya porque, insisto, no es un piloto. Yo siempre pensaba que iba a tener un poco más difícil eh, el tema de puntuar esta temporada. Sí que es cierto que pues, es una ronda, puede que no suceda más, pero bueno, me parece que es un debut interesante porque además de todos los que no habían probado el coche antes en una ronda, porque Fornaroli ya probó la última ronda del año pasado, Luke Browning lo mismo con ART. Mini Montoya ha sido el igual. mejor de ellos, así que bueno, en ese sentido, bien por el piloto colombiano. Y bueno, lo de Martins, qué decir, sí que es cierto que se esperaba mucho más de él que ese accidente que tuvo. Y fíjate que hasta que la carrera larga se haya cancelado, evidentemente se ha cancelado y se espera, todavía no hay nada oficial, o yo no he visto nada oficial, pero se espera que esta carrera se haga en otro circuito, pero se espera que se haga como pasó el año pasado con la F1 Academy, si no me equivoco, en la última cita, ¿no? Que una carrera se suspendió y se pasó al siguiente fin de semana. Entonces se espera que esto sea así. Le ha venido bien. Porque dentro de lo que cabe es como que, vale, vamos a dejar un tiempo para que esto pase y ahora reiniciamos y volvemos a empezar. Porque, insisto, todos esperamos que es, ya no solo por experiencia, por talento. Y tú lo decías, Mario, y me veía reflejado en ese tweet que pusiste tú, que es muy difícil defender, después de esto que ha pasado, que Víctor Martins es el piloto con más talento de la parrilla. Pero es que es la realidad. Y las Sí, sí, personas sí. resultadistas ven esto y dicen, me estás mintiendo. Pero es que la realidad es que es el piloto con más talento de la parrilla y posiblemente de aquí a los próximos 10 años sea uno de los pilotos que en las próximas décadas se quede el talento por el camino. Y es la realidad, porque pues, Y veremos a muchos pilotos llegar. la Didi. losa del tercer año también. Sí, sí, sí. Es que me recuerda tanto al caso de Drugovic. Sí, La total. diferencia es que el segundo año de Drugovic fue malo por su culpa. No, no por todo lo que le pasó a Martins el año pasado, entre que la RT no corría y que le pasaba de todo. Es decir, yo creo que es una lástima, de verdad, es una lástima porque es eso. Y además, ya no es solo un piloto que dices, bueno, no ha llegado, pero se ha ganado el respeto de mucha gente. Es un piloto que no va a llegar y tampoco va a tener la oportunidad de ganarse una buena imagen en el imaginario, bueno, en el imaginario no, en la memoria colectiva. No va a ser un buen recuerdo, va a ser una figura un poco controvertida. Bueno, yo pensaba que era bueno y otros pensarán que no. No va a ser una figura así
de consenso como yo creo que debería ser. Y es que a mi juicio fue sencillamente, bueno, así va a ser va a ser un auténtico desperdicio, no desperdicio, Total. sí, un desperdicio por parte de la Fórmula 1. Sí, sí, total, total. Y bueno, a ver, que yo siempre soy el primero que lo dice, y lo defiendo allá con quien hablo del tema, que la Fórmula 1 no es el fin, que quiero decir que si no llegas a la Fórmula 1 no es el final, que hay muchas otras categorías y lo estamos viendo, ¿no? Donde puedes desarrollarte y donde puedes hacer una larguísima y una grandísima carrera, mejor dicho, ¿no? Veas el caso de la IndyCar, veas el caso del WEC, de la IMSA, puedes hacer vida Mm. más allá de la Fórmula 1, ¿no? Pero vaya, es que Víctor Martín tenía tintes de piloto que podía llegar y claro, ves nombres que han llegado y te pones a pensar que él no vaya a llegar y dices, mamma mía, es que posiblemente no nos estamos dando cuenta del talento que estamos perdiendo. Pero bueno, insisto, tiene tiempo para enmendar la situación. No parece ni mucho menos que este año vaya a ser un año como el que tuvo el año pasado. Así que calma, pero sí que es cierto que ya de primeras empezar así da un poco de miedito. Segunda carrera, Mario. No hablamos, es que no pasó nada. O sea, para que os hagáis una idea, fue tan rocambolesco y tan dantesco lo que ocurrió que poca gente se acordará de ello, pero cuando se anuncia el primer retraso de la salida, ¿vale? Vamos a explicar a la gente que estaba lloviendo a mares en Melbourne, o sea, era evidente que no se podía correr porque era más que evidente. De hecho, a todo el mundo le sorprendió que en esas condiciones les dejasen intentar Mm. salir. Y el primer retraso que se anuncia, Mario, todo el mundo pensaba que era por la lluvia, pero no. Poca gente se acordará que el primer retraso se anuncia porque hay un problema mecánico en el MP de Richard Bersor y tienen que arreglarlo. Algo insólito, por cierto. Yo nunca he visto esto. Pues si tienes un problema mecánico, que te llevan a la calle boxes y si lo arreglas bien, y si no, pues no empiezas. O sea, esto es así. Pero bueno, Sí, sí. se hace un retraso por esto y todos dábamos por hecho que era por la lluvia. En fin, al final, después de 40 minutos esperando, de 1000 vueltas del coche de médico al circuito y demás, la carrera no se lleva a cabo. Bueno, miento, sí que se lleva a cabo, se sale a pista con la intención, Mario, de hacer los últimos 16 minutos, pero a los pocos minutos de anunciar esto, se da la carrera por cancelada y no se reparten puntos, pero ojo, sí se repartirán los 2 puntos de la pole position. Por eso Víctor Martins, aunque se estrelló en la sprint race, partirá con 2 puntos saliendo de Melbourne. Sí, por lo menos se puede conformar con eso. Veremos también si en caso de repetir la carrera se utiliza la parrilla que iba a haber en esta carrera de Australia. Y bueno, a ver qué decir. Un desastre, pero tampoco había muchas soluciones. No, no, Me no. estoy acordando ahora, volviendo a la NASCAR, del año pasado, en la Daytona 500, no se pudo correr la carrera de la Xfinity. ¿Y dónde la aplazaron? Después de la Daytona 500. Fue el domingo por la noche, ya en Daytona, se disputó la carrera de la Xfinity después de la NASCAR Cup. Bueno, el lunes, si no me equivoco. El lunes por la noche, la noche del lunes al martes, se disputó la carrera de la Xfinity. Eso en un Gran Premio es imposible. En un Gran Premio es imposible porque todos los equipos vuelven, desmontan todo el circuito, tienes toda la tarde ocupada precisamente por esos preparativos y además muchas cosas tienen que luego viajar a la otra punta del mundo, bueno, en este caso a China, ¿no? Ya no solo hablo de material de los equipos, sino de la Fórmula 1, de más retransmisiones. No puedes organizar un evento ni al día siguiente ni en la tarde del En Gran la Premio de tarde era Fórmula 1. imposible por luz, Mario. O sea, por Y luz es también, claro, imposible. es que O esa sea, es otra. era imposible por eso, por la luz. Pero aparte, todos los elementos logísticos que está diciendo Mario. Es que es eso, es decir, dices, oye, no hay solución, ¿no? Y no la hay, No. es que no la hay, en esa situación no la hay. ¿Podrían haber adelantado el inicio de la carrera? Sí, podrían haberlo hecho, pero no es la forma de actuar y es un poco también pisar otros eventos, porque recordemos que si miráis el horario de un Gran Premio, entre categorías soporte, que había Supercars, que también se cancelaron. No sé qué vuelta de no sé qué gente ahí con mucho dinero al circuito y bla 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 bla. Tienen un montón de actos organizados y al final es imposible, ¿no? Y nos quedamos nosotros sin carrera. Yo supongo que vosotros, incluido yo, que estábamos a altas horas de la madrugada, pues ahí viendo, esperando un poco a ver qué pasaba, quizás hubierais cambiado, no tú, Javi, obviamente, pero quizás muchos hubierais cambiado el plan de trasnochar para luego ver la Fórmula 1 con iros a dormir nada más acabar la Fórmula 3 y luego despertaros, ¿no? Y sí, fue un fastidio importante. Y sobre todo pienso en los pilotos que han viajado a Melbourne para disputar una carrera sprint con parrilla invertida. Sí, Es sí, que sí. O sea, no tiene más sentido este viaje. Unos mira, libres en donde apenas rodaron.
que luego se tuvo que hacer la sesión de warm-up, una clasificación con sus pocos intentos, porque al final ruedan poco en la clasificación, y una carrera sprint con parrilla invertida. Por eso han pagado, por eso ha subido bastante el precio de la entry de lo que es pagar un programa en Fórmula 2. Y ya está. Es que, Mira, si uno es que se para a pensarlo, es ridículo. No, es ridículo y me viene al pelo que hables de esto porque Álvaro de Miguel, el ingeniero de motores de Hites del que os hablaba antes, ayer a las 8:29 de la mañana, me imagino que recién aterrizado donde fuese que aterrizase, me escribe y me dice: pues nada, tropecientos mil kilómetros y 2 días en un avión para no echar ni 2 horas en la pista. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y tú imagínate la cantidad de miembros que mueven detrás de los equipos. Pues todos estos miembros se han tirado un montón de horas trabajando en el circuito que han quedado en nada. Y la realidad es que van a quedar en nada, pero que van a tener que volver a echar esas horas porque esta carrera se tiene que disputar. Porque si no va a haber un problema a nivel presupuestario, a nivel... Ya sabéis cómo son estas cosas. Entonces, es un asunto, la verdad. O sea, que yo no sé por qué hacen estas cosas de irse a un circuito como Australia. Lo hablaba con Álvaro, ¿no? Y le decía, bueno, con los circuitos que hay en Europa. Y me decía Álvaro, bueno, solo nos queda uno al que no vamos, que es Zandvoort. Y dices, vale, pero quitando Europa, tenemos circuitos en más cercanos a Australia. ¿Por qué tenemos que irnos a Australia teniendo otros? Pues si te quieres ir yo qué sé, es que ahora mismo no se me ocurre ninguna, a Shanghái mismamente, o a Japón, posiblemente Sí, o que hagan serían la más serie interesantes. americana. Lo único que no son tan seguidas, pero que no sea un ir y volver y luego ya, oh, mira, este campeón, sí, ahora tenéis que volver dentro de un mes en Bahrein. No tiene sentido. No tiene No. sentido. No tiene ningún sentido, pero bueno, comentar que no quiero que pase desapercibido, los patos fueron grandes protagonistas durante la retransmisión. De hecho, gracias a ellos posiblemente rellenaron mucho tiempo de pantalla, mucha cuota. Y también, que has dicho tú, Mario, yo fijaros el cabreo que me pillé. Ya no es el cabreo de que tú te quedes despierto, en mi caso al final es trabajo, pero en el de mucha gente pues es el hobby. Ya no es el hecho de que tú te quedes despierto, que quieras narrar una carrera y no puedas, sino es el hecho de que dices, qué mal está hecho. ¿Por qué necesariamente tiene que pasar esto? Y del cabreo que me pillé, yo venía con la intención de llegar a mi casa, echar una cabezadita y ponerme a ver la Fórmula 1. No me levanté. Vi luego la Fórmula 1 en diferido, porque es que me pilló un cabreo, pero morrocotudo. Dices, pero ¿por qué tienen que pasar estas cosas cuando yo creo que si se pone un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues estas cosas se pueden Claro. bueno, aplacar, ¿no? De alguna manera. No, efectivamente. Es que al final salen perdiendo los aficionados y salen perdiendo los pilotos. Veremos las decisiones que se toman, pero no veo yo tampoco que esto vaya... Esto debería un poco hacer... quizás exagero un poco, ¿no? Pero temblar un poco los cimientos de esas ideas que tienen súper arraigadas en cómo tiene que funcionar la Fórmula 2, los mandamases. No lo va a hacer. Y hay muchas cosas que tendrían que haber No. agitado esos cimientos mucho más y no lo han hecho. No, y no lo va a hacer, Mario, porque el que, bueno, quien maneja un poco el cotarro aquí, sabemos que está puesto aquí, por quién está puesto, y esa es la realidad. O sea, que no hay de dónde sacar. Pero bueno, dejando Fórmula 2, Fórmula 3 a un lado, que por cierto, próxima carrera en Bahrein, si no me equivoco, Mario, dentro de 3 fines de semana. Antes tendremos esos test que habíamos hablado. Pero dejando ya Fórmula 2 y Fórmula 3 a un lado, vamos a hablar del otro evento que tuvo lugar en Melbourne, aunque no haya imágenes de ello, Mario. No sé de qué me hablas. No hubo ningún evento más, ¿no? ¿Verdad? No, a mí me dijeron que había... Yo os voy a decir una cosa, y voy a jugar con vuestros sentimientos. Yo vi las carreras. Y yo las vi porque, evidentemente, a DAZN sí que nos llega la señal de la FOM, que es la que estaba grabando, en ese caso, las carreras. Yo sí que vi las carreras. Y el motivo por el que no se vieron las carreras me parece tan absurdo y tan de sinsentido que me daba vergüenza hasta cuando la gente me preguntaba por redes sociales contestar. Porque el motivo no es otro que la propia FOM veta a la propia Supercar de emitir cualquier contenido que sea hecho por ellos. Esta es la realidad. O sea, quien veta que los Supercars se hayan visto en DAZN, pero ya no en DAZN, en cualquier territorio en el que los Supercars se iban a emitir, no se ha podido ver porque la FOM ha bloqueado este contenido.
Y la única manera, Mario, si no me equivoco, era suscribiéndote al premio, al VIP, ¿no? Al premium de Sí, Supercar. el Superview de los Supercars. A ver, bueno, si quieres, repaso un poco lo que ha sido la ronda rápido y demás. Pero es que no han podido ni subir los resúmenes a YouTube. No, 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 nada, nada. Es una auténtica barbaridad. No podían subir contenido tampoco a redes sociales. De hecho, el admin de la cuenta estaba todo el rato comentando con GIFs. En fin, una cosa totalmente Vergonzoso. surrealista. Pero bueno, Insisto, ¿eh? Todo por. sí. Quien apretó las clavijas aquí fue la FOM. Todo por la FOM. No, aquí no hay otro culpable. Los directos que estaban programados en DAZN tenían hora. Y Sí, fueron sí, sí. cayendo uno a uno porque no podían emitirlo. Es No, que, no, en no fin, se podía. una cosa totalmente dantesca. Pero bueno, vamos luego con eso. En cuanto a resultados, las 4 poles fueron para Brock Fini, eh, joven estrella de los Supercars. Pero bueno, en verdad solo pudo llevarse una victoria. ¿Por qué? Bueno, esa victoria fue la de la carrera 1, muy perseguido por Will Brown, la que se celebró del jueves al viernes. Y nada, esa fue la única que se llevó de todo el fin de semana. La segunda fue para Cameron Hill, su primera victoria en Supercars, que le ganó la posición en la salida a Fini. Y bueno, empezó a caer posiciones. La verdad es que tuvo muy mala salida eh, el piloto patrocinado por Red Bull, con Percat en segunda posición. La carrera 3 fue bastante accidentada. Brown le ganó el liderato a Fini en la salida y quedaron en ese orden. Brown primero y Fini segundo, eh, doblete del equipo. Y la carrera 4 cancelada por la lluvia. Ese es el resumen del fin de semana. ¿Queréis ver imágenes? No las hay. Sí, Pero bueno, esto que estamos poniendo en pantalla, bueno, hay imágenes fotos, hay fotos cortesía de y hay Mario que las gente ha que conseguido. ha subido pues el poco contenido que le ha dejado a YouTube en forma de resumen, pero de forma oficial no han podido subir ni resúmenes, ni vídeos a redes sociales, ni por supuesto, bueno, la carrera en directo en los operadores que han pagado por los derechos de emisión de la categoría. Es que yo no sé hasta qué punto es legal que la FOM bloquee el, ese contenido que al final otras empresas han pagado por emitirlo, ¿no? No, y es Entiendo que al que final todo lo que se produce en un gran premio es suyo, sí, es que aquí el pero problema no lo tiene las cadenas, o la FON con las cadenas, sino el promotor con las cadenas. claro, Porque claro, el claro. promotor, que en este caso no sé quién es dentro de los supercars, es quien vende unos derechos a las distintas cadenas, pero ahora no puede, no puede hacer estas carreras porque no es el promotor quien les niega la posibilidad, sino el productor, por así decirlo, que en este caso es la FOM. Esto es un tema curioso y es un tema que, ya os digo yo, que no va a trascender, porque no va a trascender y más por quién está detrás, pero que esto, pues por detrás, va a haber muchas charlas y va a haber gente que se va a quejar y que posiblemente esto pues se trate de alguna manera. Leía por el chat que decían antes por ahí, bueno, esto ha pasado con la FOM, en la NACAM, en la Fórmula 4 China, en la Fórmula 4 brasileña. Mm. Sí, pero a mí me lo pones, y con todo el respeto a estas categorías, al lado de los supercars. Ostras, tío, yo no entiendo que esto a un campeonato como los Supercars le ocurra. Es que me hubiese llevado a otra productora y hubiese puesto. Que no sé cómo de viable es esto, que a lo mejor si está la FOM no puede ir otra productora, que esto no sabemos cómo de viable es. Pero ostras, me parece increíble que nos hayamos perdido 4 carreras, menos mal que una se canceló, pero 4 carreras de los Supercars porque alguien le decide que como yo soy el que graba, no te doy los derechos de emitir estas imágenes. Que también tiene su derecho. Pero ostras, vuelvo a decirlo de siempre, ¿dónde queda el sentido común? Por Dios. Sí, y ya no solo eso, es decir, te cuestionas un poco la posición de los supercars. Ahí está. Es decir, al final los supercars lo que buscan con esto es como, bueno, vamos a estar aquí en el entorno en el entorno mediático de la Fórmula 1, buah, verás qué exposición Justo, y qué justo. tal. Es decir, toda la gente que quiere ver Fórmula 2, Fórmula 3, también va a aprovechar para ver los supercars, con el operador que sea. En este caso, da la casualidad de que en España todo se retransmite en el mismo, que es en DAZN. Y que te encuentres con esto. Es Sí, sí. decir, el fin de semana en donde más exposición tienes, más internacional es tu categoría y más fans puedes ganar fuera de Australia, te encuentras que quienes tenían que ser tus aliados con ese tema de más foco mediático sean quienes al final te acaban cortando de raíz todo lo que estabas buscando. Yo no sé hasta qué punto le beneficia a los supercars correr este fin de semana. Intuyo que tampoco es fácil encontrar el circuito de Melbourne tan preparado para un evento como lo está este fin de. Pero yo Bueno, honestamente creo que salen perdiendo. pero posiblemente esto, Mario,
les haga replantearse si les interesa encontrarse en Melbourne tan preparado. A lo mejor ahora visitando otros circuitos. Porque dices, bueno, es que es que lo has explicado perfectamente. Voy a Melbourne por la exposición mediática que me da el hecho de estar con la Fórmula 1, pero resulta que no la tengo porque no me dejan tenerla. Entonces, pues para esto prefiero irme a Sydney, prefiero irme a otros circuitos donde quizás no tengo esa exposición mediática, pero sí puedo exponer mi campeonato y sí que puedo hacer que se vea, ¿no? Entonces Sí. es muy cruel, es Y, muy cruel la y- situación para ellos, ¿eh? y no solo eso, es decir, no estamos hablando de que, bueno, han tenido herramientas a su disposición que no tienen nunca. Sí, obviamente, lo que es una retransmisión de la FOM, las cámaras, la realización y demás, no la van a tener. No la van a No, tener en ningún otro fin de semana. Pero si alguien vio las carreras de Sydney, no estuvieron nada mal las retransmisiones. De no hecho, es que para da la nada. sensación de que es muy profesional y no tienen mucho que envidiar. O no les merece la pena renunciar a eso. Bueno, renunciar a eso para el foco mediático de la Fórmula 1 y que luego pase lo que pase, ¿no? Fíjate, Mario, En definitiva. que me vas a permitir que lo diga. No tengo nada en contra de la FOM en cuanto a la realización que tienen ni nada. Podría ser mejorable en muchos aspectos, seguro. Pero, hombre, la primera carrera que tuvimos en el Supercar en Sydney, a mí me pareció increíble muchas imágenes que tuvimos aéreas. Que eso no lo ves en Fórmula 1, ¿eh? Pero literal. Eso sí, lo ves en Fórmula 1 en una curva de Hungría, que lo vimos el año pasado con aquel dron que solo giraba en una única curva. Pero lo que vimos en Supercar, a mí hubo tiros de imagen muy chulos. Y luego, sobre todo, muchos de esos recursos la Fórmula 1 solo los utiliza para la Fórmula 1. Sí, 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 No para la claro. Fórmula 2 ni para la Fórmula 3, ni mucho menos para la categoría que pase por ahí. Sí, 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 sí. O sea que al final, no sé, es de hacérselo ver y posiblemente sea un punto de inflexión para los supercar y para cualquier categoría que diga, bueno, vamos a estar bajo el paraguas de la Fórmula 1 este fin de semana que nos va a repercutir, nos va a dar repercusión. Ah, no, espera, que mira lo que pasó en Melbourne hace X tiempo. Posiblemente muchos piensen antes de ir a la Fórmula 1, piensen en esto. Pero bueno, los supercar a un lado, hemos hablado más de lo que se podría hablar posiblemente de ellos. Pero toca hablar de las 12 horas de Sebring, Mario, que, insisto, segunda carrera del campeonato, aunque por la lejanía que tenía con la primera, que fue a principios de temporada, pues parecía que era la primera. Sí, la IMSA volvía casi 2 meses después de aquellas lejanas ya 24 horas de Daytona. Y no ha cambiado mucho la cosa, la verdad. Ha sido el resultado, bueno, no muy diferente a lo que vimos en Florida. De nuevo, volvíamos de hecho al estado de Florida, estas dos primeras pruebas de la temporada, que son de hecho dos carreras de la triple corona de la resistencia, las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Sebring. Y nada, termina esta racha de resistencias. A partir de ahora vendrán carreras más tipo sprint de 2 horas 40 minutos, que es lo habitual en la IMSA. Pero bueno, cerramos dos de las citas más importantes de la temporada de la resistencia. Y lo hacemos con un doblete de Porsche, de la marca alemana, que bueno, salió triunfante, igual que ya ganó en Daytona, lo ha hecho ahora en Sebring. Y de nuevo con el coche número 7, la alineación de Nick Tandy, Lorenz Van Thor y Felipe Nasser, que se vuelve a hacer con el triunfo como ya hicieron en Daytona, ganar las 36 horas de Florida, que se dice, las 24 de Daytona y las 12 de Sebring, algo que llevaba muchísimo tiempo sin suceder. Es decir, no recuerdo ahora mismo quién fue la última, cuándo fue la última vez, pero fácilmente 2 décadas o más, ¿no? Ganar estas dos carreras seguidas el mismo coche. Y bueno, Tandy en concreto consigue la triple corona de la resistencia. Ya ha ganado 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona y 12 horas de Sebring. Estas dos últimas no las tenía hasta. Al empezar el año no las tenía. Y recordemos que ya venía en Daytona de proclamarse el primer piloto de la historia en conseguir ganar las 4 carreras de 24 horas famosas: Spa, Nürburgring, Le Mans y Daytona. Y Tandy ahora mismo, pues eso, se convierte en el primer piloto que gana la triple corona de la resistencia, que por si alguien no sabe lo que son Daytona, las 12 horas de Sebring y las 24 horas de Le Mans, eh, desde el año 2005. Perdón, desde Timo Bernhard en 2010 y el anterior fue en 2005, ahora no recuerdo quién. Y diréis, ¿Fernando Alonso no lo hizo? No, Fernando Alonso ganó las 1000 millas de Sebring, que se disputaban el día anterior y es un poco más corta. La carrera además era parte del WEC. Esta es parte de la IMSA, tiene muchos más años de tradición. 1000 millas de Sebring ha habido 5 ediciones, creo. Ha sido un evento con mucha menos historia, por desgracia.
Lo quitaron el año pasado, de hecho, era un evento que estaba muy interesante. Pero bueno, volviendo a la carrera, así como suceso destacable, hubo una polémica porque justo abrieron el pit lane cuando había pasado parte del grupo detrás del safety car por meta, lo cual dejó a principalmente a los dos Porsche sin oportunidad de parar en boxes y tuvieron que caer hasta el final de la parrilla. De hecho, dejó liderando al Lamborghini, aunque luego lo pasaron como auténticos aviones. Muy bien la marca alemana, que al final pudo recomponerse, pudo hacerse con la victoria, con doblete además. Y decepción, yo creo, BMW después de lo bien que habían ido en la clasificación. Un poco similar a lo que pasó en Daytona, ¿no? Lo que pasa es que en Daytona no decayó el ritmo. Aquí sí que se les ha visto un poco más contra las cuerdas, ¿no? Eh, el Aston Martin debutaba, por cierto, el primer Hypercar que corre una carrera de la IMSA. Ese coche número 9 con Alex Riveros al volante entre los tres pilotos, junto con Rosgan y Roman De Angelis. Y bueno, un debut bastante positivo, aunque acabaron dos vueltas doblados, pero sí que es cierto que fue mucho mejor que lo que pudimos ver en Qatar. Da la sensación de que no han cogido, o no han hecho el coche tan... mm, es un coche que tiene potencial, no es como lo que veíamos del Peugeot en su momento en el Mundial de Resistencia, ¿no? Y nada, en cuanto a victorias en las demás categorías, en el MP2 ganó el Inter Europol, uno de los equipos más modestos, cada vez menos modesto de la categoría del MP2. En GTD Pro ganó AO Racing, el famoso Rexy, el coche con la decoración del dinosaurio, el Porsche. Y en GTD el equipo Winward con un duelo final bastante interesante. Victoria de Mercedes en la categoría GTD, que es la que tiene al menos un piloto bronce. Y nada, esto es todo de momento. De momento aquí termina la segunda carrera de resistencia de la IMSA. La siguiente ronda, si no me equivoco, es en Long Beach, junto con la IndyCar, eh, dentro de 3 semanas. Corren junto a la IndyCar en el circuito de Long Beach. Lo que pasa es que ahí no estarán presentes ni los GTD Pro ni los LMP2, solo serán los Hypercar y los GTD, es decir, la categoría GT3 con pilotos bronce. Y bueno, eso sería todo de momento. 12 de abril será esa 12 de abril, sí. próxima carrera, efectivamente. Yo, por apuntar, no pude ver la carrera al completo, en fin, ya sabéis todo lo que tenía yo este fin de semana, pero sí que me permití el gusto de vez en cuando echarle un vistazo y ver la carrera. Y hubo un momento, me acuerdo perfectamente, que acabábamos de hacer las pruebas en Dazón con Cristian Mestres y ya estábamos ahí, Cristian y yo, tranquilos, pues bueno, un poco charlando los dos. Y tenía yo puesta la carrera de fondo y me acuerdo perfectamente que le dije a Cristian, Dios mío, Cristian, mira qué nombres. Y empecé a recitar nombres que vi. Estre, Sí, sí, sí. Van Dor, Robbie Frings, de verdad, todos los nombres que tenemos en la IMSA. Y yo le decía, Cristian, ¿por qué la gente no le gusta esto? ¿Por qué, Ya, ya, por ya, qué, ya, yo también me lo por pregunto. qué la gente... ¿Por qué estamos aquí ahora mismo narrando estas carreras y la gente no se da cuenta de lo maravilloso que es la resistencia y de los pilotos que tenemos ahí? Es que de verdad nos quedamos los dos así un rato pensándolo y diciendo, ¿qué estamos haciendo mal? Hay que intentar, y que es un poco el objetivo que tenemos con Van Mario, intentar que la gente se dé Sí, sí, cuenta sí. que más allá de la Fórmula 1, la categoría que no debe ser nombrada aquí, que hay más vida y que de verdad que hay carreras súper divertidas y con talentos de verdad a un nivel increíble. Bueno, y que no se me olvide, por cierto, que tengo aquí apuntados de los españoles. Podio de Alex Palou en la Cierto. categoría Hypercar con el Cadillac de Meyers Racing, junto con Van der Zande y Lin. Y bueno, en cuanto a los españoles que corrían en GTD Pro, cuarta posición para Dragon Speed, con Albert Costa entre sus pilotos. Y luego Antonio García y Dani Juncadella, que corrían con Corvette, quedaron en séptima posición también de la categoría GTD Pro. Así que bueno, esperemos que les vaya mejor en las próximas rondas. Ya no serán resistencias, así que por ejemplo, no estarán ni Juncadella ni. Bueno, de hecho, no corre GTD Pro en la próxima, así que no va a haber ningún español. Eh, Diría que no va a haber ningún español en la parrilla porque no va a estar Alex Palou, porque Alex Palou solo corre resistencias y porque Juncadella y García corren en GTD Pro y Albert Costa más de lo mismo. Y Alex Riveras, que ya lo hemos mencionado, quedó noveno con Aston Martin, tampoco va a estar porque el Aston Martin solo corre en resistencias de la IMSA.
Bueno, pues aún así estaremos pendientes de todo lo que pase Pero en Long muy Beach. buenas carreras, de verdad que las carreras Sí, en sí, Long sí, Beach a sí. mí me encantan de la IMSA. Además son más cortas, duran 1 hora 20 minutos, son casi como una carrera de Fórmula 1 y son realmente interesantes. Nunca decepcionan. Antes de pasar a la siguiente sección, pregunta a Josuo y dice: ¿se sabe si volveremos a ver a Palou este año en las 24 horas de Le Mans? No, porque lo coincide con el calendario de la Indy. De No. hecho, esto fue muy sonado, que cuando se dio a conocer el calendario de la Indy, Alex incluso bueno, habló del tema y se pronunció sobre el tema como diciendo: pero ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo me ponéis? Sí, Que sí, era sí. más por el contrato de la Fox, todos sabemos un poco por dónde venía, pero que Alex un poco como se echaba las manos a la cabeza y decía: pero ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo nos dejáis sin la oportunidad de correr una de las carreras más emblemáticas, o si no la que más, del motorsport, ¿no? Pero bueno, Y se le eh, complicaba todo un poco, además, por el simple hecho de que Ganassi ya no tiene estructura en resistencia, de momento, hasta que entre Génesis. Bueno, está ahí, está el rumor de que van a ser ellos quienes hagan de estructura oficial. Y ahora mismo está corriendo para Cura y para Meyer Shank en la IMSA. Es decir, está más de la mano de Honda que de Ganassi. Ahora mismo Ganassi no tiene nada que ver con Cadillac. Quien lleva el equipo Cadillac ahora es la estructura de Toyota, que el año pasado llevaba Porches privados en el WEC. Así que en principio eso le cierra un poco las puertas, si bien es cierto que no le impide correr. Pero lo que de verdad le limita es precisamente el calendario de la IndyCar, que coincide con la 24 horas de Le Mans. Tampoco veremos a Dixon, que era otra presencia muy habitual en esta carrera. así es. Pues bueno, dejando la IMSA a un lado y ya con la última sección del fin de semana, vamos a hablar de MotoGP. No sé por qué no he cambiado el titular, dame un segundito que lo ponemos por aquí listo. Ahora sí que sí, ya tenemos el titular ahí listo. Los markers siguen ganando al resto del mundo. Y este es el titular de MotoGP, o de los coches cojos, como diría Mario. La verdad, Mario, que se nos está complicando este año convencerte de que esta categoría sea una categoría divertida de ver. Ojo, lo ha sido durante mucho tiempo. Y yo soy de esas personas que abiertamente digo que, aunque me gustan muchísimo más los coches, durante mucho tiempo las motos han sido más entretenidas que ver la Fórmula 1, por ejemplo. Y eso es impepinable, ¿no? Ahora, con esto de que ha llegado la aerodinámica a MotoGP, pues se hace más difícil. Y fíjate que en un año, Mario, y con esto pongo las fotos ahí de fondo de MotoGP, en un año donde tenemos el retorno de Marc Márquez, con ese fichaje por Ducati donde le estamos viendo dominar, yo creo que no era lo que queríamos. O sea, queríamos que Marc Márquez estuviese arriba, Mm, pero tampoco, o sea, queríamos este dominio, porque a mí no me gusta. A mí no me mm. llama la atención. Bueno, yo antes de todo he de confesar que yo antes de ser fan de la Fórmula 1 era muy fan de MotoGP, luego me dejó de gustar durante un tiempo. Ya hablo de 2014, 2013-2014. Y además era muy fan de Jorge Lorenzo. Luego ya empecé a aficionarme a la Fórmula 1 y tal, y le perdí el rastro a MotoGP. Y ahora esto es sobre todo el año pasado, me volví un poco bueno, el año pasado y 2023 también. Me volví un poco a intentar aficionarme. Y a ver, sí que es cierto que no es como yo lo recuerdo, pero ya no del componente nostálgico, sino que los adelantamientos son mucho más complicados, el aire sucio, ¿no? De esto sí que es cierto que he estado pendiente, es decir, era consciente de que este debate existía, pero no veía las carreras con tanta asiduidad como para poder comprobarlo por mí mismo, ¿no? Y bueno, Em, estuve pensándolo mucho porque vi tanto el sprint como la carrera. Yo no me lo estoy perdiendo ni lo voy a hacer. La verdad es que ver a Márquez triunfar, aunque sea de esta forma, pues llena. Y estoy acostumbrado a ver carreras aburridas, es decir, me veo siempre la freca en todas las carreras de la temporada, así que estoy curado de espanto, ¿no? Pero claro, me paré a pensar y dije: ostras, es que sí que es cierto que no es lo que era MotoGP en cuanto a acción. El producto es difícil de vender, es difícil de vender. Y luego empecé a pensar: es que no es una situación tampoco muy diferente a la que te podías encontrar en cuanto a producto en pista, ¿eh? A la que se pudo encontrar Liberty Media cuando compró la Fórmula 1. La gran diferencia aquí ya no es que Liberty Media no solo tiene que vender carreras de dudosa calidad. El año pasado hubo muy buenas y seguramente este año también lleguen. Lo que pasa es que con Márquez en tan buena forma me cuesta verlo más, ¿no? No solo va a tener que vender carreras de dudosa calidad, sino un campeonato mundial, pero de poco atractivo a nivel internacional. Evidentemente por el tema nacionalidades. Es que no tiene más ciencia. Es decir, Liberty Media, ahora que ha comprado MotoGP, yo creo que se enfrenta a un problema parecido, pero con la barrera, el barrerón de las nacionalidades. Y yo me pregunto: ¿cómo evolucionará MotoGP, el fenómeno que es MotoGP,
de aquí a 5 años. Un poco lo que ha sido la Fórmula 1 entre 2018 y 2023. Que lo vemos como temporadas totalmente diferentes, pero solo han pasado 5 años entre medias. ¿Cómo evolucionará MotoGP de aquí a 5 años? ¿Cómo va a vender Liberty Media esto? Por un lado, que ya hemos visto que lo puede hacer, porque con la Fórmula 1 lo ha hecho, no ha tenido el mejor producto y aún así lo ha sacado adelante y daba gusto ver cómo lo han hecho. Pero encima con el tema de que al final son todo pilotos españoles e italianos. Es algo que me entra muchísima curiosidad y es algo que he pensado mucho este fin de semana, precisamente. La carrera invitaba a reflexionar, ¿no? Sí, totalmente, Mario, porque además es que mientras estaba hablando de esto estaba pensando, ¿no? Es que al final, ¿a quién le puede interesar de todo el mundo ver una carrera de MotoGP? Pues a los españoles y a los italianos. Es que no hay mucho más, no hay mucho más umbral, ¿no? De nacionalidades. Y sí, que luego hay por ahí que si japoneses, que si sudafricano como Brad Binder, que si tal, pero realmente, hablemos de la realidad. Lo que más es que creo que la mitad de la parrilla, si no la mitad, es española. Y por no hablar de lo que viene por detrás, ¿no? Moto 2 y Moto 3, que no hablamos aquí de ello, pero que vaya, lo podéis tener ahí. Las carreras, hablando seriamente de ellas, es que no tienen ni chicha ni limonada. Quiero decir, que es que no pasó nada. Es que los dos fines de semana han sido exactamente iguales. Que la noticia de cada fin de semana es este fin de semana que Johan Zarco, después de perder muchas posiciones en el arranque, recuperó la 4ª posición en la sprint, y que Franco Morbidelli, después de no sé cuántos años sin conseguir un podio, ha vuelto a conseguirlo, quedando por delante de Pecco Bagnaia, que es la gran noticia de que en la carrera main, por así decirlo, la carrera principal, no hizo no hizo podio, ¿no? Pero más allá de eso, Márquez primero, dominando a placer, y Alex Márquez segundo, ¿no? Y alguno dirá, bueno, pero Alex lideró toda la carrera y tal. Sí, sí, por un error de su hermano, y cuando su hermano sí que es cierto que le costó más, porque es cierto que no fue como en Buriram. No fue igual. Allí en Buriram tuvo que fue por gestión de presiones y demás. Aquí sí que Alex le puso en un aprieto, y la verdad que el rendimiento de Alex también es digno de mencionar, porque, bueno, que Marc con esta Ducati podía estar ahí, pues no lo podíamos esperar, pero quizás no nos esperábamos mucho que Alex estuviese al nivel que está, y ojo con el menor de los Márquez, que lo está haciendo muy muy bien. ¿Qué nombres me faltan? Hombre, pues las grandes marcas que no están, ¿no? A mí me gustaría ver a Honda como la veíamos antaño, ¿no? A mí me gustaría ver a Yamaha como la veíamos antaño. A mí me gustaría ver a otras marcas plantar cara a Ducati, ¿no? Que no sea una monomarca esto. O sea, que llevamos dos carreras, 4 podios, y solo hemos visto en una ocasión un piloto que no era Ducati, que fue, si no me equivoco, no, todos Ducati, porque va a decir Zarco, pero no, Zarco quedó cuarto. Es decir, todos los podios que hemos tenido han sido con integrantes de Ducati. Yo creo que esto es un poco dantesco. Estaría bien ver a Honda, ver a Yamaha, ver a KTM, que tiene 4 motos en pista, ver a Aprilia. Sería lo suyo. Aunque luego gane Márquez, pero que tengamos esa ilusión, o esa algo divertido. Yo recuerdo, no sé en qué año fue, 2016-2017, en Phillip Island, aquella carrera con Janone en Ducati, con Márquez en Honda, estaba Rossi en Yamaha, Pedrosa, todos los pilotos ahí luchando, y decías, era divertido, porque aunque luego siempre posiblemente ganaban los mismos, había un elemento que te hacía seguir las carreras. Y ojo, que nadie me malinterprete, que yo me alegro muchísimo de ver al mejor Márquez y de ver que está consiguiendo ganar y de verle en lo más alto. Y me gustaría que lo que está pasando con Marc Márquez en MotoGP, pues el día de mañana pase con Fernando Alonso en la Fórmula 1, aunque es más complicado. Pero lo realista es, ¿queremos que ganen pilotos españoles? Que sí, que lo queremos. ¿O queremos carreras emocionantes? Porque yo, por delante de que gane un piloto español, quiero que la carrera que estoy viendo sea emocionante. Al margen de quién gane, ¿eh? Luego, si aparte de todo eso puede ganar un español, yo encantado. No, sí, efectivamente. Y es eso, yo creo que al final el principal aliciente es esa sobredosis de victorias de Marc Márquez que mucha gente llevaba deseando ver durante muchos años. Total. Obviamente, y hoy no descubro América, ¿no? Pero si fuera Pecco Bagnaia el que estuviera dominando las carreras, ya me dirás tú. No, Aquí total. estaría la categoría ya puesta a caer de un burro, yo creo. Y es eso, tienen la suerte de que el que está dominando tiene una narrativa detrás que eclipsa todo lo demás. Esa es la gracia. Totalmente. O sea, ese es el argumento al que se agarran ahora mismo el MotoGP, y es que
que Marc Márquez sea quien está dominando el campeonato, de alguna manera es sostenible porque es un piloto que lo ha pasado muy mal, que tiene una historia por detrás, pues bueno, que es la que es, ¿no? Pero bueno, por cerrar un poco con esto, me hizo mucha gracia porque todos pensamos que, vale, que tu hermano te gane. Al fin y al cabo, pues es tu hermano, siempre tienes muy buen rollo y tal cual. Pero yo soy también de los que piensan que si esto se sigue prolongando mucho tiempo, al final, en algún momento, estos jijis y jajas acabarán en algún roce, que no creo que vaya más, porque tienen muy buen rollo los dos. Pero no tiene que ser agradable que tu hermano te gane siempre. Y esto seas quien seas y tengas la relación que tengas. Y esto es así. Efectivamente. Y hubo un momento en la antesala del podio que van los dos hablando. Y como que a Alex le pinchan, como diciendo, bueno, pero al final va a haber un roce entre vosotros, tal cual. Y dice Alex, no, 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 nunca va a haber nada, tal cual. Y Mark le dice, ¿quieres que saque mi lado psicológico? ¿Quieres que empiece ya con el duelo psicológico? Y le dice, venga, va, empieza. Y dice, por lo menos estás siendo el piloto que más vueltas está liderando los domingos. Y ya es un golpe que tú dices, ojo, cuidado, Toma. que estas, más te gano, más tal, más cual, continuada durante la temporada, llega un momento que si Alex tiene un poquito de sangre y que considero que la tiene, en algún momento saltas. Simplemente por el calor del momento, ¿eh? A lo mejor luego por detrás no creo que lleguen nunca a nada grave, ¿eh? Pero en algún momento estos dos, como sigan así, yo creo que puede haber aquí una chispa que no denote nada grave, pero que sea un antes y un después, ¿eh? Sí, sí, sí. Veremos un poco cómo termina esto. Sí que es cierto que queda todavía mucha temporada. No sé cuándo es la próxima cita. Pues te digo, Eh, ahora mismo, lo sí que tenía es por en aquí. Qatar, creo que es el 13 de abril, puede ser. Sí, porque además creo que coincide con la IMSA, porque le estuve echando un ojo el otro día. Y sí, efectivamente, 13 de abril, Qatar, cuarta carrera. Ah, me lo sé, lo tengo aprendido. Luego se Sí, sí, dice de sí. mí. Luego se dice de mí. Luego se dice, pero no, no, ahí lo tenemos.